Bueno, sí, vamos a tomar asiento y ya vamos a comenzar. Vamos a acomodarnos, por favor. Ahí está bien, ¿no? ¿Ya? Junior. Bueno, buenos días, buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Están contentos de estar aquí? Amén. Bueno, pues el día de hoy va a ser algo muy diferente. El día de hoy vamos a transmitir en vivo por cuestiones de salud, de políticas y protocolos de sanidad. Vamos a iniciar el servicio con 2 cantos de adoración a nuestro Dios. Y puestos de pie, hermanos, por favor, y vamos a poner el servicio en las manos de Dios. ¿Ok? Entonces, por favor, los niños corriendo, no anden en otros lados, por favor, manténganlos ahí en su lugar para no distraer. Recuerden que estamos grabando. ¿Ok? Dios me los bendiga y bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú permitiste a estos hermanos que están aquí y otros que nos están viendo desde sus casas para no tener problemas de salud, Señor. Te doy gracias por ello, bendícelos y estate con ellos. Y por favor ayúdame a un servidor, Señor, a exponer. Te damos gracias por estos cantos que van a nacer hacia ti. Te pido por favor, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es la grandeza del amor de Dios. Eres brisa del mar, el rocío de mañanas, la miel del panal, medicina y oscuras también enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado. Ámale, como nada en el mundo, búscale, en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie nos crea, no adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará. Y levántate, en el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel. Al control de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él. Que todos los vacíos los puede llenar el amor de mi su amor es maravilloso, aleluya. Como un rayo fugaz que se enciende entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios.
vacío de mañanas no alegre el pana, medicina y oscuras también enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado. Ámale, como a nada en el mundo, búscale, en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria, cántale. Que después de la prueba el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo, anímate. Pronto viene a buscarme, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, aunque todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Vamos a adórale con todo el corazón, aleluya. Él está aquí, Él te puede ayudar, aleluya. Ámale, como a nada en el mundo, búscale, en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria, cántale. Que después de la prueba el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo, anímate. Pronto viene a buscarme, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, el Señor de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Él solo los puede llenar.
sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites el día de hoy, por la mañana y por la tarde, venir a tu santuario, Señor, a alabar tu santo nombre, Padre. Te pido, por favor, Señor, que ayudes a cada uno de los que pudieron venir aquí hoy, es este día. Te pido, por favor, que tú estés con ellos y que nos hables, Señor, de la mejor manera, para que nosotros podamos entender lo que está pasando hoy en nuestros días aquí en Estados Unidos, Padre. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que pudieron venir y a los que se quedaron en casa, Señor. Por favor, bendícelos también, Padre. Te ponemos todo este servicio a tus manos, Señor, siempre con el objetivo de que sea olor grato a ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, pues el día de hoy, pueden tomar asiento, por favor. Dios les bendiga, primero que nada. ¿Están contentos de estar aquí? Amén. Amén. Bueno, pues para mí es un gusto tener visitantes el día de hoy. Gracias por venir, gracias por tomarse ese tiempecito para tener un tiempo a solas con Dios y venir con el corazón dispuesto, con el corazón abierto para poder ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nuestras vidas. Quiero decirlo, no acostumbramos a transmitir esto en vivo, pero por cuestiones por razones de salud, como ustedes ya saben, ahorita estamos pasando por un problema, una crisis aquí en Houston, en Estados Unidos, en la cual, bueno, pues sabemos que en base a la epidemia que salió del coronavirus, que ahorita ya lo han declarado como pandemia. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Pidiendo el gobierno de los Estados Unidos no congregarse cuando son de 200 y un número grande de personas,
El día de hoy, bueno, vemos una asistencia baja, pero es importante, hermanos, tomar el protocolo de salud y de sanidad en nuestras manos, con nuestros cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que también, hermanos, tener en claro lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y por eso nosotros nos estamos sometiendo a las autoridades. La palabra de Dios dice en Romanos 13 que debemos de someternos a toda autoridad que Dios puso aquí en esta tierra. Y si ellos sugieren el tener y no tener, bueno, nosotros optamos porque no tenemos suficiente número de miembros, y algunos se quedaron en sus casas, algunos lo están viendo por Facebook Live. Entonces, bueno, los que estamos aquí vamos a adorar a nuestro Dios, amén. Y también dice la palabra de Dios en Mateo 12:17, dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César estamos tratando de cumplir con las leyes terrenales, pero también algo bien importante, hermanos, darle a Dios lo que es de Dios. Y a Dios solamente le merece la honra y la gloria, tuya y mía, amén. Aunque Él no sea más Dios porque nosotros le estamos dando, Él se merece toda la honra y la gloria, amén. Bueno, pues entonces vamos a seguir adelante, y también la Biblia, hermanos, nos exhorta que no dejemos de congregarnos, hermanos. Este método que estamos utilizando ahorita es un método temporal, mientras vemos que esto se soluciona las cosas, pero dice la palabra de Dios que no dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Espero que a los hermanos que el día de hoy faltaron no se les haga costumbre el faltar, pero Dios sabe por qué faltaron el día de hoy, porque tan importante es congregarnos para nosotros mismos como también para los hermanos. Hay a veces, hermanos, que tú puedes venir a la iglesia cabizbajo, dolido, y puedes venir golpeado de la vida, y necesitas que alguien te dé una palmadita en tu espalda y te diga: no estás solo, Dios está contigo. Por eso es importante, hermanos, no dejando de congregarnos, amén. Entonces vamos a seguir adelante, y el día de hoy va a ser una advertencia de salud, ver qué es lo que está pasando ahorita hoy en nuestros días aquí en Estados Unidos, pero ver cómo lo podemos traspasar al lado espiritual. Y yo veo una gran oportunidad aquí. Inclusive, hermanos, el día de hoy el presidente Donald Trump instituyó o declaró el día de hoy el Día Nacional de la Oración, amén. Porque él sabe y está consciente que hemos perdido mucho la oración en nuestras casas. Aunque sabemos que el domingo es para Dios, muchos de nosotros ya lo tomamos para hacer otras cosas. Pero él se dio cuenta y obviamente está revirando en ese tipo de decisiones. Y el día de hoy, 15 de marzo del 2020, él declaró el Día Nacional de Oración. Amén. Habiendo aclarado esto, hermanos, yo les quiero comentar, me han estado llegando por parte de algunos pastores algunos documentos, algunos aclaratorias. Y agradezco porque, pues bueno, tenemos que estar al pendiente de nuestra salud propia y de nuestros hijos. Hace unas semanas, hermanos, escuchaba lo que el coronavirus solamente en Europa. ¿Recuerdan ustedes que lo mirábamos allá en Asia, en el lado de China, y nunca pensamos que íbamos a tener aquí el coronavirus entre nosotros? Pero bueno, esto sobrepasó los límites. Y ahorita lo podemos ver en Italia, que es un país de primer mundo que está paralizado totalmente. Y ahorita lo podemos ver aquí en Estados Unidos, que hay escuelas cerradas, universidades cerradas, y hay muchas cosas que están pasando, hermano. No sé si te diste cuenta, en los supermercados está toda la gente abarrotada, está la gente nerviosa, está con esa intriga, está con esa preocupación. Inclusive nosotros como padres, esa preocupación se la traspasamos a nuestros hijos. Pero es importante, hermanos, lo que Dios dice. Por eso esta iglesia se llama La Biblia Dice Así.
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tipo de problemas y detalles sociales y de salud que hay hoy en nuestros días? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en primera carta de Pedro 5:17. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amén. Primera de Pedro. Amén. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer solamente yo. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. Porque si tú llegaste este día, hoy, aquí, y tú puedes decir, bueno, si Dios tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas, bueno, ¿qué dice Dios respecto a esta pandemia que hay ahorita y estamos sufriendo aquí en Houston ahorita? Y Dios tiene todas las respuestas, amén. Dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. El día de hoy, hermanos, podemos ver nosotros mismos que las ciudades enteras están entrando en pánico. Yo puedo decir, hermanos, que la definición de pandemia, hermanos, vamos a primero a ver la definición y a desenrollar y a desgajar lo que viene siendo estos términos para entenderlos mejor. La definición de pandemia, hermanos, viene del vocablo griego que quiere decir reunión de pueblo, o un poquito más amplificada, dice enfermedad de todo el pueblo. Entonces, una pandemia quiere decir una propagación mundial de una enfermedad. Como les mencioné ahorita, países del primer mundo como Italia están totalmente paralizados. Y ahorita le damos gracias a Dios, hermanos, porque China ya se ve un poquito más arriba en cuanto a personas que se están aliviando de este tipo de coronavirus o de este mal que nos está pegando. Pero Dios, hermanos, no es ajeno a este tipo de situaciones. Dice la palabra de Dios, pero Él tiene la respuesta para ti. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, o les dijo en ese entonces a la gente de Colosas o de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les dijo: hey, despiértate, despídete de las preocupaciones y abre la puerta a la paz y al gozo que Dios te puede dar. Yo quiero asemejarte y hacerte entender a ti que este tipo de situaciones, o sea, no es malo, no es incorrecto que de repente tengas un cierto temor. Pero muchas de las veces, hermanos, nos pasamos de más en el temor al que estamos expuestos. El humano o la humanidad, hermanos, tratan de vivir, o tratamos de vivir siempre como un péndulo. ¿Qué es un péndulo, hermano? En algunas veces está de este lado y en otras veces está de este lado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros mismos nos vamos a los extremos de la vida, ¿ok? Por un lado, hermanos, estoy escuchando a muchos pastores y predicadores que ustedes me van a dar la razón. Echa fuera el coronavirus. Yo reprendo el coronavirus. ¿Será correcto que se ore de este tipo de situaciones? Muchos piensan y muchos creen que al ser cristianos nunca nos va a pasar nada. Eso es totalmente falso, hermanos. Porque si vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, vemos que Pablo, un discípulo del Señor, naufragó
en la isla de Malta. ¿Se acuerdan ustedes? Que naufragó él y después estaba reuniendo unas ramas o no sé qué estaba reuniendo y salió una serpiente y lo mordió. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también los cristianos estamos expuestos. Yo les mentiría, hermanos, les mentiría si yo les digo que a nosotros no nos va a dar el coronavirus. Pero lo que sí te puedo decir es de que la promesa de Dios, como el canto que ahorita cantamos, la palabra de Dios dice que tenemos esas promesas de que Dios va a estar con nosotros todo el día hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, por un lado, vemos que algunos cristianos creen que no se les puede dañar por medio de ese tipo de enfermedades. Pero por otro lado, vemos a algunas personas que toman a la ligera lo del coronavirus. No podemos pensar esto, hermanos. Pero también no debemos de estar temerosos a este tipo de epidemias. Porque tenemos la palabra de Dios que dice en Primera de Pedro, dice, echad, vamos a leerlo todos, por favor. Dice en Primera de Pedro, dice, echando todos vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando, hermanos, se traduce también como tirar, deshacerse, olvidarse. ¿De qué? De toda ansiedad, de toda tu ansiedad, de toda tu intranquilidad, de toda tu nerviosismo, de toda tu preocupación que está sobre ti. Y al contrario, dice la palabra de Dios que toda esa preocupación debemos de pasársela y dejársela a nuestro Dios. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Tú crees realmente que Dios tiene el cuidado de ti hoy en estos días? Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de estar como un cristiano que vive como un péndulo. Primero que nada, el tomarlo a la ligera o también a paniquearnos de más. Debemos de tener cuidado, debemos de estar centrados en lo que Dios dice. Sí, tomar las previsiones. Ustedes al entrar se pusieron gel antibacterial y saludamos de una forma muy diferente. ¿Eso es malo? No, es bueno. Preferimos nosotros reunirnos, pero con todo el protocolo de salud que las autoridades nos están demandando. Amén. Sería algo muy vergonzoso que nosotros no tomáramos. Sería un mal testimonio para nosotros que nosotros ignoráramos ese tipo de reglas a estas alturas del partido. Pero yo quiero decirte, hermanos, quiero hacerte algunos puntos donde vemos que dentro del comportamiento de la humanidad, tú y yo como hijos de Dios, a veces caemos en el segundo punto de aterrorizarnos e irnos con la corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, fuimos a las tiendas y nos abastecimos de aguas, de comida, pero al más no poder, nos tuvieron que poner un alto en la caja para decir, hey, amigo, llevas de más? Yo me confieso, el cajero del Sam's me dijo, oiga, solamente se permiten 2, la tercera la tiene que dejar. Y eso habló a mi vida, habló a mi vida. ¿Por qué muchos de nosotros tratamos de hacer con nuestras fuerzas y nos olvidamos de que hay otras personas que cayeron en desabasto por nuestra preocupación, por nuestra ansiedad y por nuestro egoísmo, por qué no decirlo? Hermanos, estamos obligados nosotros como cristianos
en este tipo de enfermedades también comportarnos como cristianos. Dios sabe que mi pensamiento, aunque ya me puse a cuentas con Dios, hermanos, ya le pedí perdón a Dios, pero yo pensaba en la congregación. Si de repente hay algún desabasto o algo, puedo yo darle algo a los hermanos. Dios lo sabe y es mi testigo. Pero bueno, Dios me habló a través de la cajera y me dijo, hey, como diciendo, no seas egoísta, déjale a todos los demás. Uy, eso me pegó. Pero eso me lleva, hermanos, a ver esta pandemia desde otra perspectiva, hermanos. Y ya vamos a olvidar un poquito el coronavirus, hermanos. Vámonos a irnos al lado espiritual. Tú sabías, al rato yo creo que en unas 2-3 semanas el coronavirus, hermanos, va a ser olvidado, hermanos. Va a ser ya pasado, va a ser, ya va a haber vacuna, ya están trabajando en ello, inclusive algunos dicen que ya la tienen. Pero vamos a ver esto como un suceso que ya pasó. Ahorita las escuelas que están cerradas, universidades que están cerradas, los supermercados que están ya en desabasto, van a pasar 2, 3, 4, 5 semanas, hermanos. Y ya todo va a empezar a volver a la realidad y a la comodidad en como estábamos anteriormente. Pero si yo te dijera que hay una pandemia más fuerte aquí en esta tierra y que siempre hemos tenido el antídoto para esa pandemia, y nosotros como seres humanos la despreciamos. Te estoy hablando de la pandemia del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Aquí estamos hablando desde los chiquitos, y ya se los he dicho, hasta los grandes. Y aunque te molesten los papás, es que mi hijo chiquito no, es un angelito, no. Ya trae el chip metido del pecado en sus corazones. Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, es una enfermedad tan cruel que no solamente te afecta en tus vías respiratorias como este coronavirus, y que a veces te provoca la muerte. No, el pecado, hermanos, es tan fuerte que te pega en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu alma. Y ese lo tenemos desde Adán y Eva, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, la mujer cayó en transgresión, por medio de él, todos nosotros somos hechos pecado. ¿Y cuál es el antídoto, hermano Ernesto? El antídoto no es más que nuestro Señor Jesucristo. La cruz del Calvario, la sangre preciosa, el sacrificio vicario que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aunque en algunas sectas, denominaciones o traten de ver que hay una persona que es vicaria aquí, que es vicario, que sustituye a alguien. Eso, hermanos, estamos hablando que no puede ser posible que una persona pueda sustituir a lo que viene siendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir sacrificio vicario, hermano Ernesto? Es la eliminación del pecado a través de un tercero. Dice la palabra de Dios que por nuestros delitos y pecados nosotros estamos separados de Dios. Imagínate, está Dios y está el mundo, estamos nosotros. Hay una separación entre nosotros dos, porque por la santidad de Dios no puede tolerar el pecado. Pero vino un tercero, que es nuestro Señor Jesucristo.
Él vino, murió por ti y por mí, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tú no te creas esa mentira que están diciendo que todos somos hijos de Dios. No, es una gran mentira. Todos somos hijos de creación de Dios porque somos criaturas de Dios. Él nos creó. Pero no todos somos hechos hijos de Dios. Amén. Y eso lo dice bien claro Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué te impide rendirte al Dios amoroso y poderoso que tiene el antídoto para tu pecado, para mi pecado? Y aún así sabemos, yo les aseguro, hermanos, que si aquí en Houston tuvieran la vacuna en contra de esa pandemia, se abarrotarían los lugares, ¿o no? Pero si sabemos por medio de la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el que te puede salvar y perdonar todos sus pecados. Hermano Ernesto, pero puede ser que sea los pecados más horribles que yo haya cometido. La respuesta es que sí. Por eso muchas veces, hermanos, cuando tú te pones a pensar y meterte en las escrituras, en el amor de Dios, hay veces que no lo puedes entender de cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. Hay muchos pecados que muchos de nosotros no perdonaríamos. Si alguien nos ofende a nosotros, hermanos, y este dicho se dice mucho entre los cristianos: yo perdono pero no olvido. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios no es como nosotros, o nosotros no somos como Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Él, cuando tú te pones a cuentas con Dios, cuando tú le pides perdón a Dios, dice que Él toma todos tus pecados y los arroja hasta el fondo del mar para nunca acordarse jamás de tus pecados. Pero esto yo prometí que iba a ser algo corto y así lo voy a hacer. Pero yo quiero hacer dos reflexiones rápidas. Una de ellas es a los hijos de Dios, hermanos, a los que ya son lavados con la sangre de Cristo. Dejemos de apaniquearnos de más. Dejemos de atemorizarnos por cosas que no valen la pena. Tenemos nosotros esa bondad de nuestro Señor Jesucristo que dice que le dejemos todas las cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no seamos todos como yo, que fui y traté de comprar de más para poder abastecer. Dejemos de ser egoístas, hermanos. Y no tan solo con el agua, ni el frijol, ni el arroz, ni con los enlatados. Dejemos de ser egoístas con la salvación, con el evangelio de Dios. Amén. ¿Por qué te da pena hablarle a tus amigos de Cristo? ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da vergüenza? Porque tú puedes pensar: bueno, yo ya soy salvo,
Ahí los demás, pues ellos ya saben, ellos no entienden, yo sí entendí. No, hermano. Ahí no estás actuando como un buen cristiano. La palabra de Dios dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, ¿cuántas gentes en tu trabajo no conocen de Dios? ¿Cuánta gente de tus vecinos no conocen de al Dios a cual tú le sirves? Muchos de nosotros, hermanos, nos queremos encapsular en esas burbujas cristianas y no es así. La palabra de Dios nos incita a que estemos. Dice que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Aquí lo importante, hermanos, es estar en el mundo y no contaminarnos con el mundo. Y dice la palabra de Dios también en Romanos que no debemos de acoplarnos ni amoldarnos a este mundo. Muchos de nosotros, hermanos, amigos nuestros o familiares inclusive, no se dan cuenta que somos cristianos porque hacemos lo mismo que ellos. Esta es una llamada fuerte de atención para ti, cristiano. No debemos de ser egoístas. Amén. Tratemos, hermanos, de no ser egoístas con el evangelio de Dios. Que más almas. ¿Cuál es el objetivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, hermanos? Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y la otra reflexión, hermanos, yo lo que te quiero decir es decir, de que si tú estás buscando el antídoto para ese pecado que tienes en tu corazón, para ese pecado que no te deja tranquilo, dice la palabra de Dios: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo te entiendo, hermano. Yo te entiendo, amigo, que muchas de las veces no nos sintamos dignos del perdón de Dios. Pero tú, cuando pecaste con esos pecados horribles, a mí no me ofendiste. El que ofendiste fue a Dios. Pero Dios quiere tener una relación contigo personal. El día de hoy, 15 de marzo del 2020, Él abre sus brazos y te dice: hey, ven. Y si tú sientes ese temor de poder acercarse hacia el trono de la gracia de nuestro Dios, Él dice: no temas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si esa persona que tú ofendiste te está dando el perdón, ¿qué te falta a ti para poder venir a sus pies y pedirle perdón por tus pecados? El día de hoy, hermanos, va a ser un sermón corto, pero el día de hoy, no porque sea corto, es menos o más eficiente. Yo solamente te quiero decir que la palabra de Dios, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está vigente hasta hoy en nuestros días. Y si tú tienes esa carga de algún pecado que tú tengas, tú puedes pedirle a Dios por él perdón, humillarte. Él quiere tener, como dice Isaías, Él quiere tener esa relación contigo. Él quiere tener esa relación íntima contigo.
pero nosotros somos los que ponemos esas trabas. Espero en Dios que esas trabas las eches a la basura. Y el día de hoy, en estos tiempos de crisis, Dios utilice ciertos medios para que tú te sensibilices la vulnerabilidad de nosotros los humanos, hermanos. Con un simple virus, Dios tiene a todas las personas de Estados Unidos orando. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios tiene todos los recursos en sus manos para hacerte doblegar a ti y a mí a esa salvación que Él quiere darte. Y esto no es a fuerzas, hermano. Esto es de voluntad propia. Si tú crees que necesitas el perdón de Dios por medio de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo dice que perdona todos los pecados de este mundo. Pero también nosotros los cristianos, hermanos, no seamos egoístas. No seamos egoístas con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Yo les pregunto, ¿qué es el Evangelio para ti? Las buenas nuevas de Dios para salvación, en que vino nuestro Señor Jesucristo a vivir, morir y resucitar al tercer día para darte esa salvación de la cual estamos predicando el día de hoy.